Nuevo capítulo de Vida de Élite. Hoy vuelve, la primera vez que vuelve alguien al podcast, Pedro. Vamos a tener que darle una taza de estas como en el hormiguero. Vuelve uno de los narradores más simbólicos. Me la llevo, ¿no? Esa te la lleva, Antonio. Uno de los narradores más simbólicos de la narración española deportiva. Una persona que no tiene pelos en la lengua, y en este caso hoy vamos a hablar de ciclismo, que además estamos en medio del Tour y es un tema candente. Vamos a hablar de la situación actual del ciclismo mundial, de la situación española, del Movistar Team. También vamos a hablar de qué piensa quién va a ganar el Tour, quién va a ganar la Vuelta, quién va a ganar el Mundial. Seguro que no va a dejar indiferente a nadie y lo mejor es que casi que le demos la bienvenida. Así que, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, estoy convaleciente de una operación de desprendimiento de retina que me vino hace 2 semanas y cada vez voy viendo mejor con el ojo. Aparte que mi médico, que también hace mucho deporte, hace mucho ciclismo, que por eso le conocí además, me dijo que solo 4 o 5 días de estar tumbado boca abajo, que sabes la gente cuando te operan de la retina, tienes que estar gente hasta un mes boca abajo con una silla especial, en la cama un apoyo. A mí me dijo que 4 o 5 días, bueno, tanto que anoche estuve aquí al lado en el concierto de AC/DC, ACDC, llamadlo como queráis, en el Metropolitano. Pues y bueno, sentado, eso sí, ¿eh? No estaba abajo dando botes, como otro concierto, estuve sentado. Me decían, joder, que ten cuidado, digo, si es como ir al cine. Que como estar sentado en casa. Y aparte de eso, bueno, pues lo que no puedo estar es haciendo mi deporte habitual y bueno, y también estoy de baja, por eso no estoy comentando el Tour en Eurosport, como llevo haciendo desde finales de los años 90, porque... Estás convaleciente. Porque claro, se supone que tienes que tener los 2 ojos bien para una cosa que tienes que tener 4 ojos para estar mirando la pantalla, los papeles, la pantalla auxiliar con los datos y eso, entonces estoy de baja oficialmente. Por cierto que, aunque vamos a hablar de ciclismo... Antes de entrar en profundidad, a lo mejor hay alguien que no nos conoce, que nos está conociendo hoy, así que vamos a contar un poquito. Bueno, aquí los de élite sois vosotros. Claro, vamos a contar brevemente qué es Vida de Élite. Echándose flores. Ojo con la pregunta que les acabo de hacer, que les voy a sacar los colores. Somos ahora. Vida de Élite. Bueno, para empezar, esto es Antonio Alís entrevista a los de Vida de Élite, ¿no? No hagas lío, Antonio. Pero bueno, cuenta, Pedro, brevemente, antes de empezar, qué es Vida de Élite, por si hay alguien que nos está conociendo hoy, gracias a esta entrevista con Antonio Alix. Bueno, pues somos un podcast deportivo que nos enfocamos en la vida del deportista, en qué hay más allá, en cómo se alimenta, en cómo entrena y también en el equipo que le rodea, ¿no? Han venido aquí muchísimos entrenadores y hoy, bueno, que es la segunda vez que viene Antonio, es un capítulo un poco especial porque también queremos traer a grandes conocedores del deporte que nos den su punto de vista y bueno, y nos enseñen también para aprender un poquito de ellos. Antonio, ¿tú recomendarías a otra persona que vea nuestro podcast? ¿Para venir o para ver? Para ver. Bueno, para ver, yo sí claro que lo recomiendo, es de los más interesantes que hay, es que hay tanta oferta de ya sea podcast, ya sea canales de YouTube, de lo que sea, que el vuestro es de los más interesantes, madre mía. Qué pelota lo que hago por una taza. Porque vosotros habéis sido de élite, bueno, digamos de élite nacional, pero sabéis lo que es la vida de cuidarse, de sacrificarse, de entrenar, de ganar, de no ganar, de perder, de no llegar a un objetivo y quedarse a punto, de conseguirlo. Por lo tanto, yo creo que tenéis una formación personal muy buena para un podcast de este tipo. Y además se ve cuando habéis entrevistado a gente de verdadera élite. Para empezar, que muchos los conocéis, sobre todo el atletismo, el buen rollo que tenéis, ¿no? Qué bueno, Antonio, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Pues vamos al lío, ahora sí. Vamos a empezar por el ciclismo, entonces. Espera, vamos a empezar por el atletismo. Venga, va. Hay que contar ya batalla de viejo, que yo creo que de ACDC y AC/DC he ido, yo no sé ya si a 5 o 6 conciertos, siempre en Madrid y alrededores, no he ido ninguno fuera. Y en el año 96, cuando el de la Plaza de Toros, el No Bull, el de las ventas, que yo creo que era la segunda vez que les veía, llegué tarde por culpa del campeón olímpico de pértiga en Atlanta 96, que vosotros no sabéis cómo se llama. Hemos fallado. Pero si teníamos 3 años. Jean Galfión, un francés que era más un guaperas, muy mazas. O sea, no era como los de ahora, como la Villeneuve o como Duplantis, no era muy alto, pero era muy mazado y un guaperas auténtico. Bueno, pues resulta que en un meeting, que no me acuerdo ahora cuál era, en el año 96, antes de los Juegos, estaba yo comentándolo en Eurosport, que además la sede por aquel entonces está bastante cerca de las ventas, y ya se acabaron todas las carreras, los concursos, y se quedó él solo intentando el récord del mundo. Wow. Y como todos sabéis, cuando ya se queda solo uno en pértiga o en altura para el récord del mundo, pues 3 minutos entre cada intento, otro. Total, que empezaba el concierto, yo había quedado con amigos, joder, no había ni WhatsApp ni hostias, pues bueno, ya se me entrará, menos mal que tenía yo mi entrada. Y llegué como media hora tarde al concierto, y menos mal que fui en moto y estaba al lado,
por los intentos de Joan Galfión del récord del mundo, que además no consiguió. No lo consiguió. Pero tuve ese recuerdo de aquel concierto, ligándolo por el que estuve anoche, y bueno, los más veteranos del mundo de aquí del atletismo se acordarán de Joan Galfión, que ganó luego en Atlanta el oro en Pértiga. Qué bueno. Batallita. Bueno, ¿vamos Ya, al ciclismo? sí, vamos al ciclismo. Ya en la parte de reflexión final, si quieres, hablamos un poco más de atletismo, de Vallehermoso este fin de semana. Sí. Pero bueno, hoy ya vamos a empezar, ¿no? Y queremos, bueno, que nos digas cómo está estructurada una temporada de ciclismo profesional. ¿Qué competiciones? A ver, si hablamos de ciclismo de carretera profesional masculino, bueno, hay carreras de un día y carreras por etapas. Aunque algunas se llaman vueltas, la famosa Vuelta a Flandes o otras vueltas. El llamarse vuelta no significa que sea por etapas de varios días. También es vuelta de un día, una vuelta. La Vuelta a Murcia, pues dan una vuelta por Murcia y acaban, vale. O la Vuelta a Flandes, la más famosa, o el Tour de Flandes o Ronde van Vlaanderen, que es, pues, recorren todo Flandes ahí en casi 300 kilómetros por todos los caminos. Entonces, hay carreras de un día o de varios días que, claro, va contando el tiempo. Se va sumando lo que es la clasificación general. También hay una variante que es, como por ejemplo en Mallorca a principio de temporada, que son varias carreras de un día enlazadas, que tú puedes no acabar una y sales al día siguiente, o haces dos y no haces una y haces la siguiente, pero no hay una clasificación general. Lo que pasa es que son varios días en el mismo sitio y así están los mismos ciclistas y no tienen que andar desplazándose, ¿no? Entonces, así está estructurado, y dentro de... Bueno, se compite por equipos, lógicamente, y dentro de las carreras y los equipos hay en profesionales hasta 3 categorías. La primera, que además hay confusión con los nombres. La primera categoría de las carreras se llaman World Tour, y la primera categoría de los equipos se llaman World Team, o sea, equipos mundiales. Lo que pasa es que antes se llamaban World Tour Teams y la gente se llamando un equipo World Tour, por la costumbre de eso, y no lo llaman bien. Luego está la segunda categoría, que se llaman dentro del calendario de la federación. Si es 1 punto es que son de un día, y si es 2 puntos es que son por etapas. Entonces, bueno. las punto pro, que sería el segundo nivel, y el punto 1, que sería el tercer escalón. Y luego ya hay más abajo que ya no son para profesionales, ¿no? Entonces, las carreras World Tour tienen que participar. Hay 18 equipos que son de esa categoría World Team, que tienen que ir a todas esas carreras. Creo que a lo largo del año, por determinadas circunstancias, pueden saltarse 2 o 3, pero no las más importantes, y están obligados a ir a esas carreras, ya sea en Australia, en China, y aparte las que todos conocemos. Luego están los equipos que se llaman ahora mismo Pro Team, que son el segundo escalón, que por ejemplo dentro del ciclismo español hay 4, el Burgos, el Kern Pharma, el Euskaltel, la Fundación Euskadi, y el Caja Rural. Y ahí hay como 20 y tantos equipos en todo el mundo, y esos tienen que ser invitados a las carreras World Tour, que hay, depende de la carrera, 4, 5, 6, 7 invitaciones, y a las otras, a las que son punto pro o punto 1, a esas ya invita a la organización. Hay un cupo, pues, por ejemplo, una carrera, la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Andalucía, ya que vosotros sois andaluces, pues a lo mejor si van 22 equipos, pues hay un cupo, como decíamos, 10 son de primera división, 8 de segunda y 2 de tercera. Los de tercera división se llaman Continental Team, que ya esos tienen ya sueldos muy bajos, son ciclistas o que son muy jóvenes o que son de poco nivel, y esos no pueden correr las carreras World Tour, o sea, las grandes, pero sí las del otro nivel, y luego también pueden correr carreras con, diríamos, corredores aficionados, élite, que se llaman, amateur, que se decía siempre en el mundillo. Y luego ya dentro de cada escalón, claro, hay un mínimo también hoy máximo y mínimo de corredores por equipo, y luego, bueno, el presupuesto es libre. Puede haber un equipo de segunda que tenga más presupuesto que un equipo de primera, porque le ha llegado un patrocinador y le ha dado 30 millones al año. Pero vamos, se puede decir que los equipos de primera, los World Team, tienen un presupuesto, diríamos, de 15, 18 los que menos, y de 40, 50 o ilimitado, dicen algunos, los que más. Y los de segunda, pues pueden tener un presupuesto entre 5 y 15 millones, ¿no? Presupuesto con el que pagas, claro, los sueldos de los ciclistas y los viajes. A ver, viajes muchos están pagados o invitados, y el material, las bicis, los coches, los autobuses, se supone que eso, los mejores equipos hasta cobran por llevar ese material, y que menos que te lo dan, ¿no? Los claro. coches o lo que sea. Pero claro, es que los equipos ahora mismo, que eso ha evolucionado mucho de hace 20 o 30 años para acá, hace 20 o 30 años, si un equipo tenía 20 ciclistas, un equipo del máximo nivel, a lo mejor tenía de personal, entre directores, mecánicos, auxiliares, médicos, gente de comunicación, a lo mejor tenía 15 personas. Pero es que era un equipo de 30, como son los de primera división, los World Team, tienen mínimo 60, 70, 80 personas, lo que se llama de staff, de personal técnico, ya sea directores,
médicos, nutricionistas, porque ahora ya los equipos van con cocinero propio a las carreras y cocinan en su propio camión, autobús donde tienen preparado para comer o el autobús, ya no cocinan en los hoteles, ya incluso en las grandes carreras estás obligado, en todas, vamos, estás obligado a dormir en el hotel que te facilita la organización, que coinciden varios equipos en un mismo hotel, y a veces puede estar a 60 o 70 kilómetros de donde está la etapa, pero ya no les obligan a estar en el comedor, ¿no? Esto también ha sufrido una evolución. En su momento, te voy a decir, hace 40, 50 años, no sé, hace 80 como era, comían la comida del hotel un poco más o menos adaptada a los ciclistas, pues la comida que todos sabemos que se toma en el deporte de fondo. Luego un siguiente paso fue que ya los equipos llevaban un cocinero, un experto, y le dejaban cocinar en la cocina del hotel, y dentro del hotel, pues si había más clientes, pues en un salón, en una parte del comedor estaban, y ya el último escalón ha sido que llevan su propio camión cocina y sus propios cocineros y lo hacen todo allí, es que no tocan el hotel solo para dormir. Entonces eso es una de las grandes evoluciones que ha habido también con la importancia, bueno, de toda la vida se ha dado una gran importancia en el ciclismo, igual que en el atletismo, a la alimentación. Pero ya lo de los últimos años es una locura y lo estáis viendo también en el maratón, ¿no? Como ha cambiado, que además va muy en paralelo, porque médicos y entrenadores y preparadores y fisiólogos de ciclismo y de atletismo toda la vida han estado muy hermanados, para lo bueno y para lo malo. También por el tema de la trama oscura de los dopajes, también la verdad es que muchas veces eran los mismos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso es así como se estructura la temporada. Entonces, la temporada realmente es que ahora ya no para, porque empieza en Australia en enero, que allí es verano, como sabemos, en Argentina, en otros países, y acaba en octubre, noviembre con carreras en Asia. Es decir, que es que prácticamente solamente ya diciembre, antes a lo mejor cuando la temporada era más europea, pues iba de febrero, además se tomaban las primeras carreras como preparación, ahora ya ninguna carrera se toma como preparación, van a saco en todas. También porque los equipos, si tienes 30 ciclistas, los hay que algunas carreras de febrero son su punto más importante. Claro. Entonces ahora ya es que la temporada de competición dura prácticamente 11 meses, y antes a lo mejor duraba 9. Y además los ciclistas hacían un parón completo a lo mejor de un mes, de vacaciones, de tocar la bici, y hacían preparación física, deporte alternativo, y te contaba gente o sea, no te voy a decir de la época de Bamontes, sino gente de los que tienen ahora edad parecida a la mía, pues tipo mi compañero Chozas y gente así, que prácticamente empezaban a montar en bici y les daban la bici del equipo en la primera carrera, en febrero. Sí, ¿no? Sí, ahora no, ahora ya desde noviembre, a lo mejor descansan un poquito principio de noviembre, final de octubre, y ya desde noviembre tienen las primeras concentraciones, o training camp, que se dice ahora en el deporte, y ya les dan el material nuevo, les prueban la ropa, si hay cambios en la postura, si hay cambios en el material, y ya en diciembre, sobre todo en la zona de Alicante, que es ahora mismo el paraíso para el ciclismo, donde van la mayoría de los equipos profesionales, ya están entrenando de verdad, o sea, ya no están rodando. Pretemporada, no, ya en diciembre están entrenando ya con su planificación, con sus intervalos, con sus zetas, la Z1, la Z2, con su todo. O sea, eso ha cambiado muchísimo. La dedicación de lo mismo que las concentraciones en altitud y todo lo demás. Entonces, y eso se ha ido extendiendo también a las categorías inferiores. Los chavales jóvenes son más profesionales, ¿no? Y sobre todo se ha dado un salto casi en los últimos 8 o 10 años. O sea, no en los últimos 40 o 50. El último gran salto con la alimentación, con la preparación y con algunos cambios en el material se ha dado en los últimos 8 o 10 años. Siempre teniendo en cuenta que el material que usan los ciclistas está en las tiendas, o sea, porque también eso es una normativa. Las bicis que usan los ciclistas, que estos días estáis viendo en el Tour, están en venta todas. O si no están en venta porque la han presentado este verano, van a estar en venta dentro de 2 meses. Zapatilla de atletismo, sí, igual. Sí, tal cual. Sí, ya verás. Dentro del World Tour, ¿cuántas vueltas hay? ¿Cuántas carreras? Pues dentro del World Tour están las 3 grandes, que todos sabemos, el Giro, el Tour y la Vuelta, que duran 3 semanas, o 3 semanas más un fin de semana, o lo que sea, pero básicamente son 21 días de competición, porque suele haber 1, 2, 3 días de descanso. También por traslados, porque también está la moda de que la Vuelta te sale de Países Bajos, que el Giro te sale de Israel, que el Tour te sale de Irlanda. Solo falta ya que salgan de otro continente, pero todo es por pasta. Que a mí eso no me gusta. A mí, hombre, que la Vuelta a España al pasar por Pirineos toque Francia, vale. Que el Giro al pasar por Dolomitas toque Austria de repente, vale, y vuelva, vale. Lo veo lógico. O Francia toque Italia, vale. Pero que ya de por sí haya varias etapas que están en otro sitio, y además un sitio en el que luego tienes que hacer un traslado. El Giro salió este año de Albania. Que luego tuvieron que coger los barcos, los ferries para volver a Italia, entonces ya ahí pierdes un día, ¿no?
Entonces, Y eso a mí eso para el deportista, además. Sí, bueno, a ver, el deportista, bueno, vas en avión o lo que sea, pero casi sobre todo para el personal de los equipos que tiene que ir con los vehículos. También se tiene que transportar. O a lo mejor si es un país muy lejano, no se llevan los vehículos de los equipos y te los facilitan. Por ejemplo, la Vuelta a Turquía, que está en el segundo escalón de carreras, allí no llevan, o vueltas que hay en Asia, no llevan sus coches y sus camiones. La organización les pone todo. Los mismos coches para todos con la pegatina del equipo. Entonces, están las 3 grandes vueltas, luego hay 8 o 10 vueltas, diríamos, de 5 días, 6 días, 7 días, dentro de las cuales en España está la Volta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco, la llamada Itzulia, dentro del primer escalón. Y luego están las carreras de un día, que hay unas 15 del World Tour, de las cuales están los famosos 5 monumentos, que se llaman monumentos por su tradición, o sea, por orden en el calendario, la Milán-San Remo, la Vuelta a Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja, que son entre marzo y abril, y ya en octubre, en Italia, Giro de Lombardía, ¿no? La Vuelta a Lombardía. Se llama Giro de Lombardía, pero es de un día, o sea, en Italia las carreras se llaman Giro, que es vuelta, ¿no? Entonces, ya sea de un día o de varios. Entonces, esos son los 5 monumentos que por tradición se le llaman monumentos, pero fue una categoría que unos periodistas crearon hace a principios del siglo XX, entonces se le llamó monumento. O sea, ya no va a haber. Mucha gente habla de carreras que ahora tienen mucho prestigio o mucha fama. Este es el 6º monumento, igual que este es el 5º Beatle. Este es el 6º monumento, este es el 6º no sé qué, no. Maravilla del mundo. Claro. Monumentos hay 5 porque, por mucho que ahora haya carreras o con mejores premios, o con más repercusión, o con más seguimiento, no van a ser monumentos, porque para ser monumento, los periodistas que decidieron que estos eran los monumentos ya no viven, ¿no? Efectivamente. Entonces, y luego dentro de las carreras del segundo escalón, las hay también de una semana y las hay de un día, pero incluso, bueno, está la Vuelta a Portugal, que dura casi 2 semanas, pero esa está en el tercer escalón, porque Portugal es como un mundo aparte dentro del ciclismo, tienen ahí sus propios equipos y van pocos equipos extranjeros. ¿Ah, sí? Qué raro, qué raro. Y luego lo curioso es que en China o en Arabia, en la península arábiga, en los diferentes países que hay, sí que hay carreras del World Tour, pero por la pasta que ponen. Claro. Entonces te llevan allá los equipos, todo pagado, con los coches, con todo, y tienen muy poco prestigio y muy poca tradición, pero la verdad, puntos para la clasificación dan, porque resulta que también la última estructura para el World Tour, para estar como World Team, que son 18, es por 3 años. Entonces, el ciclo acaba a finales de este año. O sea, el ciclo es 23, 24, 25 y el siguiente ciclo es 26, 27, 28. Entonces, los 18 mejores equipos a final del 25, en cuanto a unos puntos que van logrando los ciclistas en cada carrera, ya sea por las etapas o ya sea por la clasificación general, están en esa categoría. No es que haya 2 ascensos o 3 ascensos y 3 ascensos como en la Liga de Fútbol, sino que podría haber 10 ascensos. Es muy difícil. Entonces, hay ese corte. Entonces, los 18 primeros equipos que acaben, y probablemente de cara al próximo trienio va a haber 2 o 3 cambios de equipo. ¿Movistar Team podría estar entre los que van a cambiar o no? Está muy lejos todavía para... No, Movistar Team está hacia la mitad. A finales del año pasado estuvieron bastante abajo y había mucho morbo que, ostras, que se pueden quedar fuera, que no se pueden quedar fuera, pero ahora diríamos, no sé, la última clasificación que se va actualizando semanalmente, ¿no? Pero pues si son 18 equipos, pues está hacia el 12 o por ahí, o sea, no va a tener problemas para seguir con la licencia de World Team. Y luego, si hay mucha pelea, claro, entre los equipos de segunda por llegar, porque luego también los 3 mejores equipos de segunda que no consiguen estar a primera tienen el derecho a ser invitados a todas las carreras. No tienes que estar esperando la invitación, sino que si hay 5 o 6 invitaciones, hay 2 o 3 equipos que, aunque no tengan la categoría, que es una postura además muy cómoda a veces, porque no estás obligado a ir a todas, pero te invitan y si quieres ir, hombre, lógicamente a las 3 grandes vas a ir, aunque hay algún equipo que ha rechazado ir a alguna por presupuesto o porque tienen los ciclistas fundidos o lo que sea, pero esa es una posición muy buena. Pero vamos, es el morbo que hay en el ciclismo, lo cual también desvirtúa un poco la competición, porque en el ciclismo lo importante, con el trabajo de gregarios y líderes, importa quién gana, quién está ahí o quién gana la montaña, pero ahora hay muchos equipos, tanto los de World Team, que están en las posiciones bajas, como los de Pro Team, que están en las posiciones altas para poder subir, que es que llega una carrera y te hacen cuarto, sexto y séptimo al sprint, cosa que es absurdo, porque en el ciclismo, a poco que sepa de ciclismo, sabes que tienes un sprinter en la carrera, los demás trabajan para él, claro, y ya en los últimos 500 metros se descuelgan porque han trabajado y entran sin dar pedales. Pero ahora hay muchos equipos que de repente ves que vale, que no han ganado, pero hacen el cuarto, el sexto y el séptimo, pero que les interesa, tienen la consigna de los máximos puntos posibles, lo cual es
no es que desvirtúe la competición, porque van a tope, pero que es una cosa que hace años no se daba. Y de los equipos españoles que hemos dicho que están en segunda categoría, ¿hay alguno que pueda estar luchando por... No, no está muy lejos. Por los puntos que están y presupuesto, están ahora mismo moviéndose los 4 equipos entre el puesto 25 y 30. El Caja Rural, Quer Pharma, Burgos, BH Borpelet y Euskaltel Euskadi. Están entre el puesto 25 y 30, incluso el Euskaltel es el que... Porque también otra norma, para complicarlo más, es que la UCI determinó que en el año 25, 40 y a partir del año 26, 30, si no estás en el top 30, o sea, los 18, más luego, si hay luego como 15 o 20 equipos de segunda, ¿Los 12? tienes que estar en el top 30 para dar el derecho a ser invitado a las grandes. Entonces, si uno de esos equipos españoles queda fuera del top 30, por mucho que tengan buenos ciclistas o que pase por su sitio, o eso, no le van a invitar. Y eso sería la muerte casi para el equipo, o sea, porque dejaría de ser rentable. Entonces, el Euskaltel Euskadi es el que peor lo tiene de los 4 españoles. ¿El Euskaltel, que es de Fernando Alonso? ¿Esa es la historia real? No, eso fue ¿Un bulo o fue real? No, debió haber algún contacto hace 15 años de que Fernando Alonso estaba interesado, como practica mucho ciclismo, en apoyar un equipo ciclista y sacar patrocinadores, y se le ligó con ese equipo porque ese equipo tenía la licencia para tener un equipo, ¿no? Entonces, no pasó de ahí. Lo que pasa es que a lo mejor hace 15 años pensábamos que Fernando Alonso se iba a haber retirado hace 12. Pero como ahí está el tío, que sigue, y va a retirar no solo a Hamilton, su gran rival, sino va a retirar a Sainz, a Piastri, a Verstappen, a todos. O sea, va a estar compitiendo con 70 años el bicho, ¿no? Es un peleador. Vale, y hemos mencionado brevemente el Movistar Team, porque hemos dicho que el año pasado... A ver, espera, pero un tema. Sí, dime. Aquí sigue Aliso entrevistando. Los equipos, lo habitual, por hablar de Movistar, no es que la empresa Movistar tenga un equipo. O sea, la empresa Movistar o Telefónica tiene un departamento de patrocinios que ya sabéis que patrocina eventos, medio maratón de Madrid, o sea, atletas o deportistas de muchos otros deportes, de motos también, de motor, y entre ellos el equipo ciclista. O sea, la empresa Movistar o Telefónica tiene un departamento de patrocinios que vamos, dice, pues tenemos 100 millones y de ahí los destinamos a patrocinio deportivo. Y entre ellos está el equipo ciclista, porque los equipos ciclistas son una sociedad, una empresa, en el caso de Movistar, la de Eusebio Unzué y su familia, y ahora han entrado unos socios árabes, que son los que gestionan el patrocinio que le llega de Movistar y que le llega de las marcas de material, y si quiere otro patrocinador, o el equipo Ineos, o el equipo Soudal, o el equipo, bueno, UAE, estos que son casi equipos Estado, que no hay límite de presupuesto, pero en realidad es una sociedad, o una empresa, sociedad anónima o sociedad limitada, llamadlo X, que gestiona un patrocinio que te llega. O sea, no es, aunque en el pasado se ha dado, que realmente sean... Que no se puede llamar Movistar o se puede llamar Vodafone. Claro, o sea, se puede llamar Vodafone o Cepsa o Repsol o lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, Movistar, afortunadamente para el equipo, ha renovado hasta el año 28-29. O sea, todo el próximo ciclo van a seguir. Qué bueno, qué bueno. Vale, hemos dicho que la situación en el Movistar Team el año pasado sí tuvo una situación un poco más compleja, que estuvo en las últimas posiciones de la tabla, y este año ha vuelto a retomar las posiciones intermedias, como has dicho, y se va a salvar y no va a tener problema. Pero ¿por qué hemos llegado al Movistar Team, un equipo tan histórico, a esa situación? Pues primero porque no tiene tanto presupuesto, desde que hay 5 o 6 equipos con presupuestos rondando los 40 millones y algunos más por ahí, pues no tiene los ciclistas del nivel para conseguir esos puestos. Tiene una estructura muy familiar, aunque ya han innovado están en cuanto a material, nutricionistas, psicólogos, expertos en aerodinámica, expertos en rendimiento, pero básicamente es un equipo que la mayoría de los directores y auxiliares, masajistas, mecánicos, eso, han sido ciclistas del equipo o hijos de ciclistas o sobrinos, entonces una estructura, diríamos, muy familiar, y que su presupuesto, no sé exactamente decir, pero está eso entre 15 y 20 millones, y entonces no puede competir por el nivel de los ciclistas que tiene con esos otros escuadrones que hay, equipos... Entonces es así. Y luego, bueno, pues también puede haber temas, espero no ganarme haters en el equipo, que alguno hay, porque parece como si criticases a Movistar, no criticases, si no estuvieses todo el día alabando, estás en contra del ciclismo español, ¿no? Movistar no es el ciclismo español. Es verdad que es el equipo, si lo sabe la gente, bueno, vosotros también lo que habéis seguido el ciclismo de niños, y bueno, pues vuestros familiares, vuestros padres, fueron el equipo Reynolds, luego fue el equipo Banesto, luego el equipo fue que es de Parn y Yes Balears, y luego Movistar, que hubo un momento en el cual se acababa el patrocinio, además que hubo ahí unos líos con Illes Balears, que estuvo metido Urdangarín también consiguiendo patrocinadores, que hubo incluso tramas ahí raras de dinero desviado. Entonces, al final apareció Movistar casi como una decisión. Se habla de que Rajoy, muy aficionado al ciclismo, y una enciclopedia, porque yo alguna vez he hablado con él, y Rajoy sabe muchísimo.
sabe más que saber, sabe nombres, datos, historia, igual que de fútbol y eso, ¿no? Y entonces intervinieron, diríamos, hay que salvar al soldado Ryan, hay que salvar a este equipo porque es el equipo español estandarte, y llegó el patrocinio de Movistar, ¿no? Que eso es bueno o malo y que eso ha cerrado la puerta a que otros equipos españoles puedan tener un gran patrocinador y llegar a la primera división, pues eso da origen a otro debate. El caso es que es lo que hay. No tienen más presupuesto, porque ahora la venta de acciones que ha habido de la empresa de Eusebio Unzué y un socio que tiene ha sido una venta de... La empresa se llama Abarca Sports. Entonces, o sea, Abarca. Como Barca, pero con A. Entonces, han vendido parte de esa empresa. No quiere decir que vaya a entrar por ahora un nuevo patrocinador, que eso también lo tendría que... Movistar o Telefónica tendría que dar permiso para que apareciese un segundo patrocinador y que el equipo se llamase Movistar Cepsa o Movistar El Corte Inglés o Movistar Zara, que eso también desvirtúa, porque muchas veces cuando estás trabajando, estás o hablando o escribiendo, hay equipos que tienen 3 o 4 y dices el Soudal Quick Step de Keuning o el Bisma Lisa Bike, no sé qué es. Sí, el Calón G2R. O sea, lo más claro es Movistar, pum, Movistar. Que es curioso a veces también que en las clasificaciones o en las listas de inscritos, como se llama Movistar Team oficialmente, y cuando a veces estás por orden alfabético, a veces aparece como la M y a veces como la T, porque oficialmente el nombre es Movistar Team, que tiene también un equipo femenino, y parece ser que el año que viene va a tener un equipo filial sub-23, cosa que tuvo hace muchos años, en los años 80, 90, tuvieron un equipo del cual, el propio Indurain, salieron muchos ciclistas que luego fueron profesionales, pero luego lo quitaron, y ahora la mayoría de los equipos tienen en la tercera división, en la división continental, un equipo de jóvenes, lo cual permite, como en el fútbol o en el baloncesto, que a lo largo de la temporada suban ciclistas, no a las carreras World Tour, o sea, no pueden ir al Tour, pero ciclistas del filial puedan competir para darles opciones y para permitirles medirse con los mejores y eso con el primer equipo. Qué bueno. Que bueno, todo el tema que hay ahora con Aleix Espargaró, con el motorista, Sí. Su ficha es con el equipo filial de Lidl Trek. Pero o sea, por ser filial tienes que ser sub-23. No, Claro, puedes tener ciclistas mayores. Vale. Entonces, Aleix Espargaró la licencia la tiene con el filial y por eso puede correr alguna. De hecho, solo ha corrido una y ha acabado con una caída en Austria con el primer equipo. Lo que no va a hacer Espargaró es correr carreras con el filial, porque claro, el filial está para chavales de 20, 21 años que compitan entre ellos. Tienes ficha con el filial. Lo suyo es una cosa mediática, llámalo X, y va a competir carreras de segundo nivel, pero con el primer equipo. Qué interesante. Una pregunta muy rápida. Has dicho que Movistar tiene un presupuesto alrededor de 20 millones. ¿El equipo más grande de ahora mismo de ciclismo qué presupuesto tiene? Pues no lo sé, porque eso no se sabe, los datos, pero UAE es que es ilimitado. Porque realmente ya sabemos cómo de Emiratos Árabes, está UAE, está Bahrein, está Ineos, está el Bisma Lisa Bike, o sea, los grandes equipos, que bueno, Ineos lo mismo, aunque ahora ha entrado también Total Energy como patrocinador, pero claro, Total Energy es una empresa que está dentro del... Han tenido ahora unas fusiones empresariales con Ineos, que es curioso que hay un equipo francés que es Total Energy, que está en el Tour, que es de segunda división, y a la vez en el Tour está Ineos con el copatrocinio de Total Energy, lo cual llama la atención. ¿Y un ciclista qué ingresos tiene? O sea, ¿de dónde le viene, qué fuente de ingresos tiene distintas? Básicamente un ciclista tiene tu contrato anual, que en su día, hace muchos años, que ahora está pasando en el ciclismo, en el fútbol, en el baloncesto, lo sé por Chozas, por los hermanos Llorente, por Romay, por más gente que están luchando porque se reconozca la antigüedad de seguridad social, porque en su día no la tenían y tenían contratos de 10 meses, no tenían noviembre y diciembre, y era como autónomos y tú te pagabas si querías o no te pagabas, ¿no? Entonces, los ciclistas tienen su contrato, que hay unos mínimos según la división, para el primer, segundo, tercer año, luego a partir de ahí es libre, tienen su contrato, que bueno, también ya sabemos, a mí personalmente me parece muy mal, pero si cumplen la norma de los días de residencia, de que se vayan a Andorra, a Mónaco, pero no a Andorra solo españoles, que en Andorra hay 100 ciclistas, o sea, de muchos otros países, o en Mónaco, que es más caro, o de otros deportes, ¿no? Pues Fernando Alonso está en Suiza, Carlos Sainz está también en Mónaco, ¿no? A mí eso no me gusta. Y no los considero buenos españoles. Me dicen, joder, no te metes con los otros, con Pogačar. Ya, pero que Pogačar no es español. Los impuestos de Pogačar no van a mi operación del ojo o a la de mis padres o a lo que sea, ¿no? Pues en definitiva, que ahora mismo los ciclistas, con las empresas que gestionan los equipos, tienen un contrato laboral. Cada país tendrá el suyo. Pues de Movistar, la verdad es que muchos viven en Andorra y de otros equipos españoles, pues bueno, no sé cómo lo gestionarán, pero es un contrato laboral. Igual que lo tienen los mecánicos, los masajistas, los entrenadores, los directores, etcétera, ¿no? Entonces, pues los contratos en primera división, pues no sé si pueden ir desde 50.000 hasta el infinito. Pero claro, el infinito dicen que Pogačar cobra
6, 8 millones. Que eso es un futbolista de primera no top. No me sorprende mucho, es muy poco, de hecho. Claro, pero es la repercusión que tiene el ciclismo. Entonces, estamos viendo que el Tour, las carreteras están abarrotadas, pero es el Tour. Luego hay otras carreras en Francia que no va ni el tato. O sea, en el Giro lo vemos con el Rosa, ¿no? O sea, muchas veces la carrera es más importante que los ciclistas. Sabemos que los franceses llevan desde el año 85 sin ganar el Tour, pero las carreras siguen estando igual. O sea, el Tour o el Giro, cosa que en la Vuelta no sucede, es un estandarte de Francia, es enseñar Francia al mundo. Además, como pues si no sabe la gente, julio es el agosto de España. O sea, en Francia las vacaciones son en julio, oficiales. Entonces coincide con el Tour, que por eso es en julio, y las carreteras están abarrotadas de gente que probablemente no siga el resto de la temporada ciclista, pero el Tour es el Tour, el Tour es un emblema, ¿no? de Francia, igual que el Giro con el Rosa en Italia, ¿no? Entonces, los ciclistas mejores ganan, pues hay muchos ciclistas que ganan 1, 2, 3 millones, y luego ya hay top que ganan más de 5, y luego ya también pueden tener, como en cualquier deporte, patrocinios personales, que la propia marca de bicis te dé a ti aparte de lo que da al equipo, y luego pues lo que lleven en la gorra, en las gafas, en las zapatillas, que eso ya son contratos particulares. Pero evidentemente estamos hablando que si Pogačar es el mejor ciclista del mundo, gana lo que un jugador normal del Madrid o del Barça. Total. O sea, 8 o 10 millones. Qué bueno. No me sorprende mucho, la verdad. Y otro tema del ciclismo es que los premios son muy pequeños. Ahora que estábamos con Wimbledon o los torneos de golf y eso, que gana 3 millones el ganador. Bueno, cuando estamos grabando esto, soy la final. Alcaraz Sinner, la misma que Roland Garros, ¿no? Entonces, en ciclismo, por ganar el Tour, no sé si son medio millón. Por ganar una etapa son 20.000. Pero además es que en el ciclismo, una cosa que también yo creo para los no expertos, los premios se reparten. En el equipo. Porque claro, para que gane Pogačar, está la labor de los 7 compañeros que le ayudan, que le lanzan, que le llevan el agua, y luego están los directores, los auxiliares. Entonces, los premios... ahí no hay normativa. Eso, cada equipo tiene su costumbre, su norma interna, de decir, pues, en el Tour, si en el Tour hemos recaudado, Pogačar es el favorito, gana el Tour, pues entre la general, las etapas y no sé qué, hemos recaudado 1,5 millones. Pues ese 1,5 millones se reparte no entre los 30 ciclistas, pero a lo mejor se reparte entre 10 partes, porque no solo va para los 3 compañeros, sino 1 o 2 partes van para los auxiliares que han estado en el Tour. Y además probablemente el propio ganador diga, pues mi parte da igual, porque yo de por sí ya tengo una prima del equipo diferente al contrato por haber ganado, y tengo otras cosas. Entonces, en el ciclismo es así, que los premios, ya sea la general, ya sea el de la etapa, ya sea el de las metas volantes, se reparten en el equipo. Antonio, queremos saber si piensas que estamos en la mejor etapa de ciclismo de la historia, ¿no? En la mejor época del ciclismo de la historia. Pero antes no quiero dejar pasar lo que has comentado de que has hablado con Mariano Rajoy. ¿Cómo ha sido eso? Lo hemos dejado ahí muy sutilmente. No, porque una vez, hace años en Eurosport, llamábamos a gente por teléfono dentro de etapas, y una vez llamamos a Rajoy. Y pues igual que en atletismo una vez... Por teléfono, ¿no? Entiendo. Una vez en atletismo, en un campeonato, no me acuerdo si fue en Helsinki o en Gotemburgo, tuvimos a Rubalcaba, que era gran aficionado Era corredor de joven, de hecho. Sí, atleta de velocidad. ¿Cuánto tenía Rubalcaba? Ahí por ahí, yo he visto, he escuchado el tiempo. ¿Tenía 10.29? No, 10.29 no, pero 10 mucho o 11 poco, pero vamos. Pero corría mucho más su época. Pero sí, a Rajoy, chozas que le conocía más porque viven muy cerca y eso, y le llamamos. Y yo no sé si alguna vez en algún otro evento le he visto, pero vamos. ¿Y qué te comentaba? ¿Qué te decía? No, hombre, Rajoy es lo que es. O sea, Rajoy es un tío que se ve que es... Muy culto. Bueno, para eso es registrado de la propiedad. O sea, tiene que tener una memoria brutal, y te puede decir la clasificación, o sea, los ganadores del Tour del año 60 al 70 y te los dice. Igual que de fútbol, las alineaciones, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pues el típico gran aficionado al ciclismo, ¿no? Y la mejor época, eso. La mejor época, a ver, ahora mismo, claro, como está Pogačar, Van der Poel, bueno, Vingegaard, que es una manera de correr un poco más gris, pero también muy bueno. Hay mucha expectación, ¿no? Y por esta manera, sobre todo de Pogačar, ¿no? Pero Pogačar al final me voy a liar. Pero joder, ha habido otras épocas muy buenas. Hombre, claro, en España, siempre hablando del ciclismo que ya se ha visto por la tele y en color, no vamos a hablar del ciclismo de Bamontes o de José Manuel Fuente o lo que sea. Luego ya el de Perico ya se veía por la tele, pero joder, Perico paraba el Parlamento. O sea, y acordabas también de la famosa guerra con José María García, por una carrera a la que no fue. O sea, y ya fueron ahí cruz de navajas para siempre, ¿no? Que siguen sin hablarse.
Y luego... Cuenta esta historia es como si supiéramos. Claro, Ahora, esa historia la saben vosotros no, pero vuestros padres sí la saben. Puede ser, Sí, pero sí, Que Perico y el Butano eran en guerra, vamos, Montescos contra Capuletos. Que nosotros, por ejemplo, los Tours de Indurain, o sea, teníamos 3 Claro, y años, 4, a ver, lo 5. curioso es que los Tours de Indurain, que la manera de ganar de Don Miguel eran, diríamos, entre comillas, aburrida, porque arrasaban las contrarreloj y la montaña más o menos mantenía y no ganaba etapas más que las contrarreloj. Se puede decir que era aburrida, era machacona, pero bueno, era sus cualidades. Yo suelo decir que con los recorridos actuales, Indurain no habría ganado las mismas grandes vueltas que nosotros tres. Nada, ¿no? Porque, claro, las contrarreloj en vez de tener 60 kilómetros tienen 25 o 30. Y los puertos de montaña o las subidas, que antes eran del 8%, 9%, ahora las hay del 12%, del 15%, propiciado también por las bicis que hay ahora y los desarrollos que llevan. Entonces, no hubiera ganado los Tours que hubiera ganado. Pero bueno, que mucha gente en España sacaba pecho, joder, Indurain, pero claro, porque era español. Claro. Estamos viendo, como hemos visto en lo de Vallehermoso, o sea, la gente, bueno, y como pasa en muchos otros países, a diferencia de Francia, que el Tour es un símbolo para Francia, es por lo que más está la Asterix, ¿lo habéis leído? Sí. Está dentro de los capítulos de Asterix, hay uno que es la Vuelta a la Galia por Asterix, Ah, que es la Vuelta a la Galia de ellos, de Obelix y el Asterix. Druida y Panoramix, que van por toda Francia y es como rememorar el Tour, porque se hacen la vuelta entera a Francia por etapas. Y eso indica lo que significa el Tour para Francia, ¿no? Entonces, ¿qué es la mejor época? Es una época espectacular, gracias sobre todo a Pogačar. Pero es que es muy difícil saber si es la mejor época o no. Por ejemplo, se dice que los ciclistas de ahora son los más completos, ¿no? Porque corren muchas carreras, incluso algunos prueban No. ¿No? Todo lo contrario. Corren muchas menos carreras que antes. O sea, Pogačar a lo mejor ha llegado al Tour con 15, 20 carreras. Roglic, desde primavera no ha corrido ninguna. Antes las carreras se usaban como preparación. Ya no. Ahora la preparación se hace o en tu casa o en campus, training camp, o sea, concentraciones de entrenamiento, ya sea en altitud o en invierno en Alicante o en Canarias o donde sea, se hacen entrenando. Y ahora mismo, en eso el atletismo, o sea, el ciclismo se ha ido al atletismo, que los entrenamientos exigentes son los entrenamientos, ya sea individuales o con el equipo. Y las carreras son, sobre todo los líderes, para ganarlo. O sea, Pogačar, si antes del Tour ha hecho 20 días de competición, ya sea en carreras de un día o en vueltas, todos los días ha ido a ganar. Claro. Y no es como antes, que se tomaban las primeras carreras del año para ganar o las carreras previas al Tour para entrenar. No, ahora competir, lo que es ponerse el dorsal, mucho menos que antes, mucho menos. Y probar MTB y ese tipo de cosas, probar... Bueno, eso es Van der Poel. En su día el ciclocross sí que lo hacían algunos, pero no estaba bien, o sea, parecía que era contundente. O la pista, ciclismo en pista. Pero no, ahora hay ciclistas como Van der Poel, como Van Aert, como Pidcock y otros muy polivalentes que antes decía que era malo, que andabas cambiando la bici, las zapatillas, el tipo de esfuerzo y ahora resulta que no. Que igual que el gimnasio, antes del gimnasio hacían en pretemporada un poquito y ahora están haciendo gimnasio y no solo hierros, sino también core todo el año. Joder. Incluso en qué temporada los hay que corren a pie. ¿Tienes calor, Antonio? No, perfecto. Tengo un poquitín de calor. Dame un poco el aire, pero no mucho, que los viejos Vale. nos Dame agarramos. 5 minutillos, porfa. Yo es que tengo, no sé por qué, el aire acondicionado me afecta muchísimo más que a Que a otra persona. otra persona. Y total, que no, ahora lo hacen todo el año, incluso dentro de la temporada los hay que corren. Cosa que antes hacían correr por el monte o irse a cazar en diciembre, ahora no. ¿Y quién corre? ¿Un ciclista así? Sí, Evenepoel o Van Aert, ¿Qué más durante el tiene? año lo ves en Strava. No es que compitan. Vale. Bueno, los hay por ahí ciclistas que incluso siendo no una vez que lo han dejado, sino que te pueden hacer 32 en un 10.000 a la vez que están corriendo. Ah, Bueno, es que, a ver, que cualquier ciclista tiene motor para hacer 27 en un Sí, 10.000, pero no musculatura. pero o sea, no musculatura. Claro. Entonces, igual que al revés. Igual que ahora estamos viendo con Yago Rojo, con tantos otros que están, cuando están lesionados, incluso sin estar lesionados, están haciendo ciclismo todo el año, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con el motor que tienen también los africanos, ¿por qué no se ven ciclistas africanos? Pues con esto es buen un tema rendimiento? que la otra vez que estuve, al final de tantos temas que tocamos, no tocamos el tema de las teóricas de superioridad genética de los africanos de Kenia, Etiopía y países demás, que yo creo que no existe. Yo ahí soy de la teoría de Arturo Casado y estoy convencidísimo de que no existe, sino que es la adaptación y que de la cantidad sale la calidad y ya está. Entonces, en esos países podrían destacar. Es que vamos a ver, que estamos viendo que varios de los mejores ciclistas del mundo son de Eslovenia. ¿Qué tradición tiene Eslovenia en ciclismo?
Roglic es un caso extraño que venía de los saltos de esquí, lo dejó con 20-21 años tras una caída y con la rehabilitación empezó a montar en bici y era un portento. Y en cambio Pogačar ha competido desde niño y ya era un figura desde niño, desde cadete. Y entonces en esos países, claro, no hay infraestructura de equipos, no es lo mismo organizar un cross o una carrera de asfalto que una carrera de bicis, que necesitas mucha más seguridad, policía, cortar carreteras, los vehículos, y claro, en esos países por presupuesto, por sociedad no hay tradición. Entonces, si trajeses a 40 keniatas o etíopes, igual que se hace con el atletismo a Europa, pues saldrían de esos países, ¿no? Pero esto viene a enlazar lo mismo. Tenemos dos casos, como son Jacob Ingebrigtsen y Kilian Jornet, que han hecho desde niños vida de keniata. Uno, incluso Kilian en altitud. Y Jacob, pues en su país, cuando niño, luego más adelante, bueno, todo el culebrón que hay familiar y eso que ya lo hemos hablado tantas veces. Es verdad, lo hemos hablado. Pero estos han hecho vida por intención de keniata y están en la élite mundial, en deportes. Para ti, un africano no es superior genéticamente, No, dice no, que es no. lo que dice también a Arturo Casado, sino que simplemente son una adaptación y que, A ver, es muy importante el deporte en su país. Si todos los niños de Jaén, es decir, de España, o de Granada, llevasen la vida de esos keniatas, o la vida de Kilian Jornet, o de Jacob Ingebrigtsen, Tendríamos muchos más corredores. tendríamos muchos más, ¿no? Tendríamos muchos más. Bueno, habéis tenido a Pablo hace poco aquí, ¿no? Sí, Sánchez. efectivamente. Pablo Que, por Sánchez. cierto, no dijo nada de su padre. No hablamos de su padre. Pero me llamó la atención. Lo yo pensamos y yo lo al estaba final oyendo no. y escuchando. Y digo, joder, que su padre, claro, yo Quinto olímpico. Yo, Moscú. cuarto Domingo Ramón y quinto él. Y unas marcas, joder, 8-15, que ahora las hacen pocos españoles. Y hostias, no está hablando de Paco Sánchez Vargas. Pero, Algún día se sentará aquí Paco Sánchez Vargas. pero seguro. curioso, ¿no? Me llamó la Lo atención traemos. que Pablo con el tema del Jairo. Para que veáis que os escucho, ¿eh? Sí, y, sí. y además estaba toda la entrevista y no lo A dice. ver Y, no lo cuándo va a dice, y decir, se ¿no? acabó y no lo dijo. No lo dijo. Pero es Tampoco como lo sabemos hoy, nosotros. es como hoy que viene Marta Serrano. Al final viene Marta. Entonces tampoco queremos en excesivo hablar de su Hostia, padre. pero Marta tiene que hablar de su padre porque encima es su entrenador. Sí, Claro, sí, pero vamos a tam- sacar el tema, sí. Vamos a sacar el tema, pero también de manera sutil, porque si no, al final empleamos la entrevista en su padre. Pero bueno, o sea, Sí, sí, sí. tus consejos para nosotros son, son muy buenos. ¿Qué estábamos diciendo? Lo que sale. Y por ejemplo, en Jamaica tampoco Sí. son. A ver, países- el tema de los velocistas saltadores explosivos por los africanos del oeste que fueron los jamaicanos negros, es porque vienen de África, igual que los Efectivamente, Estados son Unidos, africanos que igual están- que los venezolanos que hay negros, Sí, igual que la los, historia que se cuenta que igual ahora que los esclavos colombianos que marcan hay, que no es lo mismo Nairo Quintana que ya son Quiñones, ¿no? No O tiene sea, nada que ver. pero son del mismo- pero que entonces ahí no me mojo tanto, pero en los fondistas Bueno, a creo que Bruno, a Bruno no se le puede sacar el tema, ¿eh? Teníamos, A Bruno Hortelano. a Mariano Aro en España, que joder, si no suena, pero es que Mariano Aro, pues con esa vida, pues vaya marcas que hacía 27.50, 27.45 en los años 70, en 10.000, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, y están los casos de Jacob Ingebrigtsen y de Kilian Jornet, que lo demuestran. O sea, Kilian Jornet, un solo niño, con sus padres que eran guías de montaña, y Jacob, un solo niño, bueno, sus hermanos antes, que lo fueron quemando, y Sí. con el- pero si no solo Jacob, sino todos los niños de su pueblo hubiesen hecho lo que él, habría habido muchos más. O sea, que es una cosa que estoy, vamos, tan convencido como que anoche estuve En el De concierto de de- concierto, ¿no? de- Sentado. la genética que tiene Angus Young, cómo está el tío que está haciendo los mismos riffs y las mismas carreras por el escenario que hace 40, 50 años. Qué bueno. Que tú que has tenido más trato con Bruno, te habrá hablado alguna vez al respecto, ¿no? De qué piensas si los negros son más rápidos que los blancos. Para ¿no? él no, pero también yo creo que una cosa mental para él. O sea, no me voy a poner límite. O sea, tú eres mi rival y me da igual el color que tengas, yo te puedo ganar. Yo creo que también es algo más mental que su No, pero él claro, piense que la fisiológicamente superioridad es superior genética a él. para el fondo y el maratón. Pero claro, ¿cuántos africanos hay? Los tenemos todos imágenes y la gente que hay allí, que son grupetas, por decirlo en términos Cientos, genéticos, de cientos que salen a entrenar y Y correr por debajo de 3 fácil Claro, de pues paseo. así, pues si todos los niños de Madrid, en vez de hacer fútbol o no hacer nada, hiciesen eso y llevasen esa vida, pues ya te digo. Y si a los niños de África le diésemos una bicicleta. Pues por supuesto, una bicicleta y que hubiese carreteras y estructuras de equipos y todo. Hombre, se supone que serían ciclistas tipo escalador, porque son flacos y no sé qué, pero que sí, por supuesto. Bueno, vamos a irnos al Tour, ¿no? Al Tour de Francia, que es lo más actual ahora mismo. Lo estás viendo, imagino, ¿no? Sí, no lo estoy cubriendo por mi baja, pero viendo con un ojo, sí. ¿Y qué? ¿Ganador? Hombre, a ver, ¿no? se supone que Pogačar era el favorito, lo está demostrando, por el hambre que tiene, que se habla de que estos días también está en las plataformas un documental sobre Eddy Merckx. ¿Os suena Eddy Merckx? No. A mí no.
Ni el nombre. No. Te digo Eddy Merckx y no sabes si es un filósofo, un actor, vale. Si me dice una frase célebre. No, vale. Bueno, entonces es como el caníbal simpático, porque Eddy Merckx era, diríamos, un caníbal que lo quería ganar todo de manera agresiva y lo que sea, aunque en ese documental afortunadamente aparece reflejado así. Bernard Hinault tampoco suena, el francés, el último francés ganador del Tour, lo mismo. En cambio, este es simpático, el vacil, el colegueo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pero él quiere ganar todo. Además, muchas veces cuando se hablaba de que Indurain dejaba ganar etapas o llegaba con otro y no, decía, va haciendo amigos, que noble, que no sé qué. Yo estoy en contra de eso, con todo respeto para don Miguel. Tú tienes un patrocinador y unos compañeros y tienes que ganar. Para empezar por el trabajo que han hecho tus compañeros y por el dinero que van a ganar ellos gracias a tu éxito y todo lo demás. Llega una etapa, vale. Una cosa es que, como pasó en la Vuelta a Ciclistas País Vasco hace el año pasado, en el 24, con los dos españoles, Ayuso y Rodríguez, era la última etapa, dejaron atrás al danés Esquelmós y los dos, a tope hasta la meta, en Eibar, a tope, entraron juntos en meta y ya se sabía que gracias a eso, Ayuso iba a ganar la general porque no iba líder. Y le dejó la victoria para el otro. Y no es que le dejase, es que directamente no se disputó. Entonces hubo premio para los dos. Ese es un caso que podrías entenderlo, porque los dos sacan tajada. Pero, por ejemplo, este año también en la Vuelta del País Vasco iba Enric Mas con Joao Almeida, el de UAE, que el otro día se ha caído, tiene un golpe en la costilla, que está de gregario de Pogačar en el Tour. Y en una Vuelta del País Vasco Almeida ya era líder. Y le pilló encima los micrófonos, que quedó un poco ridículo, de Enric diciendo, bueno, déjame ganar. Sí, o sea, como pidiéndoselo. Pero entonces Almeida diría, pero pues, coño, te voy a dejar yo ganar. Yo ya soy líder. Gracias a esta escapada, yo ya tengo ganada la general de antes. Yo ya soy líder. Yo es que no llevaba ya tercero o cuarto en la general y gracias a ir contigo voy a dejar atrás al otro. Entonces, ¿qué coño te voy a dejar ganar? Nada. Yo gano por mi patrocinador, por mi equipo, por mi compañero y no lo dejo ganar. Entonces, son casos diferentes. ¿Y en los Juegos Olímpicos cuando compartieron oro Barshim y Tamberi? ¿Eso? ¿En ese caso? No me gustó nada. ¿No te gustó? No me gustó nada. Juegos Olímpicos, por cierto, que el ciclismo profesional, si no sabéis, empezó en Atlanta. Hasta Barcelona. Hasta Barcelona eran los aficionados. Los teóricamente no profesionales. Lo que pasa es que solían ganar los del bloque soviético, porque claro, ahí no había equipos profesionales, entonces todos eran con cargos militares y eran profesionales. Sí, como el fútbol, ¿no? Que sí, llevan entonces, pero ya desde Atlanta 96, que por eso Indurain fue campeón de contrarreloj, ya iban los profesionales hasta Barcelona, que compitió Lance Armstrong con el selección estadounidense, antes de ser profesional, eran los aficionados. Hostia, qué interesante. Bueno, entonces Tamberi y el otro no, ese pasteleo no. Los dos sacaron tajada, los dos son campeones olímpicos, los dos cumplen su sueño. Ya, pero a mí eso no me gusta. No va con el deporte, ¿no? Me parece que va contra el deporte, igual que entrar de la mano en una carrera o lo que sea, si estás... No. Vale, entonces, está el rugby, que es el deporte. Pogačar, campeón está el rugby y Luis Enrique en el fútbol. Va ganando 3-0, nos metió al Atleti 4, bueno, luego también al Madrid ha metido 4, bueno, y en la Copa de Europa, la llamada Champions, que ganaron 5-0, ¿no? Pero que estaban apretando como si fuesen 0-0 hasta el final. Y lo mismo del rugby, que ya lo dije la otra vez, es el deporte más noble, vas ganando 40-0, quedan 5 minutos y sigues apretando, porque si empiezas de pachanga y le dejas que el otro meta un ensayo por la honor, le estás humillando. En el fondo le estás humillando, diciendo, has metido 5 puntos, pero porque te he dejado. O sea, te estoy humillando más que si te meto yo 10 más, ¿no? Buena reflexión, Antonio. Vale, pero ¿quién va a ganar el Tour? Pogačar, ¿lo ves claro? Pogačar sí, va a ganar el Tour. Además, yo creo que esta primera semana está sometiendo a Vingegaard a esfuerzos extra, tratándole de seguir en esos latigazos, que hay mucha gente que está pensando... Qué bien que Pogačar le está metiendo a Vingegaard muy poquito, 1 segundo, 2 segundos en la contrarreloj. Eso indica que al final va a estar mejor Vingegaard que él. Yo creo lo contrario, que a la alta montaña va a llegar más reventado Vingegaard que Pogačar. Es que lo de Pogačar rompe los moldes. O sea, incluso escuchando podcast de gente, incluso yo escucho, aunque ya hablé también la otra vez de él, el podcast de Lance Armstrong diario, que puede ser en su persona, en un momento en el ciclismo fue una persona detestable, mafioso, se dopaba como los demás, eso sí, ganó siendo el mejor de todos los que se dopaban, pero luego tenía otras prácticas mafiosas de presiones, de ocasiones y de mentiras, cuando le pillaron por fin. Pero bueno, luego resulta que a mí me cae bien y escucho sus podcasts. Y lo hará bien. Y tengo relación colateral con él, no directa, pero sí colateral con él, ¿no? Pero que su podcast, a mí me encanta. Puesto a escuchar uno, escucho el de él. ¿Qué dice? No, que incluso él, que está Wiggins, otro buen elemento, y a Incap y su compañero. Wiggins tampoco sabe quién es. Sí, Wiggins sí.
Sí, sí, Y sí. lo hace muy bien. Británico. Y están, Wiggins es británico. sí, y están alucinando. Hostia. Y ganó el Tour. Que no se me fijaba, pero no sé. Claro, cuando el equipo Sky empezó a ser famoso fue con Wiggins, que venía del equipo en pista. Y entonces, que se acabó también muy mal con temas de adicciones extradeportivas. Y Lance le está ayudando bastante, igual que a su rival Ulrich. Total, que están alucinados con Pogačar. Porque incluso hablando con su director, el que vive en Madrid, Brunel, o con otros compañeros, diciendo, joder, es que nosotros, vale, pero yo me dedicaba al Tour y a 2 o 3 carreras más al año de preparación. Y este está todo el año dando espectáculo. O sea, es ¿Y por tremendo. qué crees que ha conseguido Pogačar eso? Pues Pogačar, bueno, primero siendo un talento desde niño muy bueno, ha evolucionado. Sus preparadores han sido españoles, antes niño José Millán y ahora Javier Sola, de vuestra tierra también. bueno. Que prepara incluso a gente que no es como Pogačar, no tiene exclusividad con el equipo, prepara también a triatletas y a otros atletas y a ciclistas y eso, ¿no? Y pues porque parece ser que cuando sus primeros tours todavía no estaba a tope con la nutrición, con la preparación y eso, y sigue dando vueltas de tuerca y parece que cada vez gana con más facilidad, porque gana a los especialistas en las clásicas en su terreno y a los que solo se dedican a las vueltas con alta montaña en el suyo, ¿no? Entonces es tremendo. Entonces yo creo que Pogačar va a ganar el Tour, que Pogačar va a ganar el Mundial, porque es un Mundial con muchísima montaña en Ruanda y encima en altitud, ¿Y la vuelta? y la Vuelta también, porque parece ser que va a ir a la Vuelta, en la que él ya destacó siendo muy joven, pero luego no había vuelto a ir y este año va a volver. Se hablaba de que el año pasado podría haber ido y haber ganado las 3 grandes el mismo año. Optaron, ¿por qué no? Porque no estaba planificado sin equipo. Pero este año sí que va a ir a la Vuelta y evidentemente es el máximo favorito, claro. O sea, apuesta de Antonio Alix, Tour, Vuelta y Mundial, Pogačar. Sí, la mía y la de casi todo el mundo. Vamos. Tampoco te la has jugado mucho, ¿no? Es que no me la he jugado mucho. Sigue dando espectáculo el ciclismo, como daba antes, porque a mí mi padre siempre me dice lo mismo, que antes había mucho espectáculo, muchas más escapadas, que no había tanto pinganillo Nada, y tu demás. padre, Y ahora no lo ve con porque todos los dice que no respetos, le- todo lo contrario. Porque es que, ya lo hablamos también la otra vez, ahora se ve todo. Claro. Se ven las etapas de principio a final, se ven todas las carreras del mundo. Ahora mismo hay esta Vuelta a Austria que decíamos que hasta Espargaró. Pero más vosotros otras carreras. tenéis audiencia, o sea, ¿se sigue lo mismo el ciclismo? Es que las audiencias de Eurosport, aparte que como es un canal de pago, está parte de que lo ve en los canales, parte de que lo ve en la aplicación, yo creo que se sigue igual o más. Igual o más. Sí, sí. Entonces... Soy un sego que tengo yo ahí de mi padre. A ver, lo que pasa es que, claro, cuando la época de Indurain y estaba... Joder, es decir, ¿cuánta gente veía Verano Azul? Claro. ¿O cuánta gente veía en vuestra época Claro, es que al Oliver final- y Benji? O Alonso cuando ganaba, claro, O Alonso, todo el mundo. y se daba en Telecinco. O sea, es lo mismo. Bueno, ahora Eurovisión, la otra vez que estuve aquí hablamos de eso, yo no lo veo, pero vuelve a ser un fenómeno, pero hubo unos años que Eurovisión no lo veía ni el tato, Claro. pero en mi juventud Eurovisión lo veían 30 millones de españoles. Entonces yo creo que el ciclismo sigue habiendo mucha gente que, por ejemplo, en Televisión Española, depende si lo ponen en Teledeporte, en la 2 o en la 1, que van variando según el horario y el día, lo ve o no lo ve, pero tiene un público fiel y... No, igual también es Pero es que está entendible todo muy repartido. que- ¿Cuánta gente ve el atletismo? ¿Cuánta gente ve la Fórmula 1? ¿Cuánta gente ve los partidos de liga que no son los de los grandes? Es que está todo muy repartido. Porque también es entendible que ahora no hay tantos españoles que estén en el pelotón de... Sí, pero vamos a ver siempre. A mí es que me da igual. O sea, yo intento ver como esto ya no, pues no me gusta. Y eso que... Lo de Vallehermoso, ¿no? Con la del Eurosport yo he comentado varias veces la Campeonato de Europa por Naciones, pero el bufanderismo y que es que no veo el Tour porque no hay españoles, es que no veo la Fórmula 1 porque ahora Alonso y Sainz, este año que está mucho peor Carlos. Si te gusta el ciclismo, que de siempre ha sido un deporte sin banderas, aunque vale, van los de Euskaltel, los de naranja al Tour, la época que iba el Euskaltel al Tour. Yo creo que las banderas que se ven en el ciclismo se ven para decir, soy de aquí, o sea, soy gallego, soy español. Bueno, un gallego es español, pero vamos, Sí, sí. soy español, soy francés. La bandera que más se ve en el Tour es la de, No tenemos problema, ¿vale? la de Bretaña, que es tipo Estados Unidos, pero negra y blanca. Se ve mucho, la de rayas así y una estrella. Es la de la región de Bretaña, que es donde está el Tour estos días, por cierto. Pero van por todas partes. Entonces, es que el ciclismo hay que verlo sin países y sin equipos. Es que a mí me da igual que Movistar sea español, que UAE sea español. O mucha gente dice, no, es que solo está Movistar y los mejores españoles emigran. ¿Qué coño van a emigrar? Los otros españoles que están ahora y antes en equipos extranjeros no emigran. El ciclista español, el ciclista de donde sea, vive donde quiere. No vives con el equipo. No es como un futbolista que se va. Total. O el que se va a la NBA. Sí, sí. Pero... Entonces, no, tú no emigras. Tú sigues viviendo en Madrid o en Granada. O si quieres irte a Andorra porque tu ética te dice que sí, pues en Andorra. Pero que tú no emigras. Entonces, que los españoles, ahora los dos más prometedores dentro de los jóvenes, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, estén en el UAE y en el Ineos, pues sí da igual. Si aparte dentro de esos equipos también hay españoles y también hay directores españoles
fisios españoles, mecánicos españoles, si es que da absolutamente igual de dónde sea el equipo, porque de dónde Pogačar es el UAE, pero él es esloveno. Roglic está en el, bueno, ese ya es un cachondeo, Red Bull, Bora, Han Roch, tienen hasta 3 nombres el equipo. Entonces, yo lo veo, la gente que me diga que yo lo veo porque, no, pero hombre, siempre aunque te guste te tira más el español, pues a mí no. A no ser que le conozcas, yo qué sé, porque en Tres Cantos hay 2 ciclistas y bueno, les conozco desde niños. Pero vale, pero porque les conozco. Pero a mí que me digan que porque sea español me voy a emocionar más, lo siento, pero en estos temas, bueno, y en muchos más, yo diríamos soy apátrida, ¿no? Sí. Que... A mí me pasa un poco como a ti, ¿eh? Y el atletismo, bueno, digamos el atletismo. Claro. A mí me pasa un poco como a ti. Yo, si me gusta ver el deporte en general, o sea, final de Wimbledon, me gustaría verla a este Carlos o no. Pero es verdad que si está el español, joder, pues tiene una motivación más de animar a alguien, ¿no? Y de vivirlo con él. Y si el español está pagando impuestos, no está pagando impuestos en España porque dice todo para mí. Ese tema no lo vamos a tocar. Vale. Pero que no por ser español se es mejor y no por ser francés se es mejor. Total. Y vamos a lo de siempre. Joder, que Francia lleva 40 años sin ganar y han salido 5, 6, 8, 10 franceses que han hecho podio, que han ganado etapas. El siguiente francés, pero si da igual. Y ahora mismo no hay ninguno. Hay una gran promesa ahora que se llama Paul Seixas, que es de familia de origen portugués. Seixas, que podría ser también gallego, ¿no? Y creo que la madre es de Europa del Este, o sea, 2 emigrantes o por los abuelos, que tiene todavía 18 años, pero ha saltado directamente de junior a primera división, a World Team. Se ha saltado la categoría sub-23, la categoría continental, y como Renko Benepul en su momento. O Carlos Rodríguez, el granadino, el del Muñecar, que también pasó de junior del equipo de la Fundación de Contador a Lineos. Lo que pasa es que él sí compitió con la selección sub-23, pero los hay incluso que ni compiten con la selección sub-23. Total, que yo no lo veo así. Trato de no verlo. A ver, en el Mundial y en los Juegos Olímpicos... Ahí sí. A ver, algo te tira, porque ahí sí que está representando a España. Pero yo creo que lo dije la otra vez. A mí que en las competiciones privadas, para empezar las de motor, se toque el himno, me parece una incongruencia. Vas a tocar el himno de Carlos Sainz si gana. Vale, es español, pero está viviendo en Mónaco. Su equipo era Ferrari, ahora ya es Williams. Y encima tocan el himno del coche, que cuando ganaba Red Bull tocaban el de Austria. O sea, es que yo creo que los himnos y las banderas en los podios tiene que ser en los campeonatos en los que vas con tu selección, con tu país, que tu viaje allí te lo ha pagado tu federación y vas con la ropa de la federación. Pero en los deportes comerciales, tocar los himnos me parece... Bueno, voy a decir una gilipollas, una incongruencia. O sea, es que lo veo absurdo. Y un poco al hilo de lo que ha dicho Pedro del espectáculo, a día de hoy hay un ciclista o se está viviendo el deporte del ciclismo como cuando Contador hacía esos ataques larguísimos. Bueno, sí, o sea, quizá el espectáculo sí sea menos espectáculo porque no hay un ciclista que se le vaya la olla y... No, los ataques de Contador fueron espectaculares, como sus duelos con Froome, como en su día los de Perico, los de Indurain de otra manera, o los de Viranque, o el dominio de Armstrong. Te voy a contar una anécdota. Yo vi un ataque de Contador a Froome que le pillaron en Sierra Nevada, cerquita de la meta, lo vi yo en directo allí y eso te lo juro que nunca lo olvidaré. Un ataque de 40 o 50 kilómetros y le pilló Froome a 1 kilómetro de meta y yo lo vi justo. Sí, no, en el caso de Alberto, que ahora comenta en Eurosport, da un espectáculo tremendo. Pero ahora también lo da Pogačar, y encima Pogačar con la polivalencia de que te hace la París-Roubaix, que sabéis lo que es la carrera de los adoquines, que es para tíos de 75 o más kilos, y él baila y participa y casi gana. Entonces yo creo que también hay espectáculo, porque también ha habido unos años en los que, como el equipo de Armstrong o el equipo Sky, el ahora Ineos, que dominaban la carrera y dejaban escapar a algunos modestos para ganar alguna etapa, o no, que ese es otro tema que hemos comentado, que el ciclismo en un maratón o en un 10.000, a lo mejor no en un 1.500, pero en una carrera de velocidad o en un concurso como los que decís vosotros, gana el mejor, a priori, si no hay una sorpresa. O sea, si en un concurso de longitud, a priori hay un tío de 8.60, 2 de 8, los sprinters tienen derecho a asistir. Y forma parte de la carrera, claro. Forma parte de la carrera. O que el último día sea, aunque este año han metido la subida de los Juegos Olímpicos, la de Montmartre, en la vuelta final del Tour, por París, en vez de ser todo llano, pero también... Yo no veo mal que el último día sea para los sprinters y que, en cambio, el penúltimo o el antepenúltimo se haya una contrarreloj o montaña, y que el último día sea para los sprinters. Yo lo veo bien. Hay gente que dice, es que sobra el último día. No sobra, porque no todos los ciclistas en el Tour van a ganarlo o ayudar al que gana. Entonces, en ese caso yo lo veo así bien. Pero yo creo que hay mucho espectáculo.
Has dicho que no siempre gana el mejor, que hay estrategia, lo de la rueda, el equipo. Y el tema del pinganillo, que también es una cosa que se está hablando últimamente. Pinganillo, bueno, que ya se lleva hablando muchos años, porque ya sí. lleva 20 o 30 años y hay pinganillos hasta en las carreras de cadetes y en las de veteranos. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, yo lo veo bien, siempre que, como todo, siempre que se use bien. O sea, y que mucha gente dice, no, es que les ata a los ciclistas. No, si tú eres un ciclista con personalidad, no te tiene que atar el pinganillo. O sea, el pinganillo tiene la función de dar órdenes y situación de carrera y la función de comunicación entre los ciclistas, que sí, que hay algunas carreras que sean sin pinganillo y son una locura, vale, pero también está por el tema de la seguridad, aunque de por sí entre los coches y organización de carrera está Radio Vuelta, que están comunicados, pero claro, no con los ciclistas. A la hora de pinchazos, de un momento de peligro, de lo que sea, de necesitar asistencia. Pero el pinganillo es un avance y como es igual para todos. ¿Pero es en pro del espectáculo o es Bueno, en yo pro creo de que la es en pro de la seguridad y que dicen, no, es que frena el espectáculo el pinganillo. No hay, a mí nadie me ha demostrado con datos y con hechos que el pinganillo frene el espectáculo. Es que el director va constantemente dando órdenes y ahora sí, ahora no, ahora ataca, ahora no ataca, ahora como llevas, ahora con el tema de los vatios o antes con el pulso, no, como no pases de estos vatios porque te vas a fundir. Pero bueno, a lo mejor llegas más entero al final de carrera y antes a lo mejor te pasabas de rosca al principio y llegabas fundido al final. Entonces yo creo que son avances que además como son iguales para todos, no está mal. O sea, el tópico de que el pinganillo se carga el espectáculo yo no lo comparto. No lo comparten, ¿no? Vale, no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes de ver el ciclismo solo porque no hay ningún... O sea, sin haber españoles dentro del pelotón, que no os guste, ¿no? Otra copa. Otra copa. Ponte, por ahí. llénate. ¿Dónde tenemos agua? Si no, te echo yo de la mía. Mira, te Sí. echo de la mía. Sí, toma, Antonio. Te echo de aquí. Dale, Vale. Pedro. Decía que yo sí que veo el ciclismo y lo vería más si hubiese españoles liderando un poco el pelotón. Te entiendo, Pero te entiendo. Lo vería bastante más. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que estos españoles, Juan Ayuso, por ejemplo, estuviese arriba del pelotón? ¿O por qué no ha surgido un nuevo contador? ¿Por qué no está la élite A de ver, España es ahí que son arriba? ciclos, son generaciones y son cosas que de repente, ahora ya Roglic está de capa caída y ya se está viendo en este Tour, esloveno, Pogačar esloveno, Vingegaard danés, que es un país con bastante tradición ciclista, pero no en las grandes vueltas, sino en la pista, en los sprints, en la contrarreloj. Bueno, estuvo Barner Ries, también ultradopado, ¿no? Pero bueno, pero como también los de su época. Pero también quedó como el malo porque fue el ganador del Tour último que iba a haber ganado Indurain, ¿no? El del sexto de Indurain que no llegó. Entonces, es un tema pues que sí ha subido, ¿no? Porque cantera hay. Yo he estado viendo ayer aquí la Vuelta a Madrid Sub-23, hay Vuelta Junior, hay 2 o 3 Junior o recién pasados a Sub-23 muy buenos en España. Lo que pasa es que los hay muy buenos en todos los países, como estoy hablando de este último portento Paul Seixas, ¿no? Pero hay ahora mismo en España, bueno, pues en Junior sobre todo Benjamín Noval, que todavía encima es Junior de primer año. En Sub-23 hay varios que están en equipos filiales, que no están en equipos sub-23 españoles, sino que directamente a filiales, que tienen muy buena proyección. Y dentro de los ciclistas, diríamos, de más proyección para grandes vueltas, los de esta generación 2001 o 2002, Carlos Rodríguez, que está en Ineos desde su primer año después de Junior, aunque sí que ha competido con la selección española en sub-23, pero nunca ha competido en carrera sub-23 con equipo sub-23. Parece un poco estancado, que es de origen de Almuñécar, aunque ahora vive también en Andorra. Y Carlos llegaban a una etapa del Tour que se aprovechó también porque iba con Vingegaard y Pogačar, se estaban marcando, le habían descolgado, les cazó otra vez, se iban marcando y dijo, esta es la mía. Ganó la etapa, pero con un par, ¿no? Pero este año, aunque también tuvo una fractura de clavícula, y el pasado parece que no ha progresado con 23-24, lo que apuntaba con 21-22. Juan Ayuso es un ganador, o sea, Juan Ayuso es un ganador desde niño, y solo concibe ganar, ganar, ganar y no ir de gregario. Lo que pasa es que tiene un arma de doble filo que está en el equipo de Pogačar. Entonces sabes que mientras esté Pogačar, él no va a ir al Tour. Fue el año pasado y fue un error. Y encima acabó mal, que sí, con el COVID, y no acabó bien ahí los gestos de Almeida. Este año en el Giro, ya sabéis lo que ha pasado, que iba de líder del equipo para hacerlo muy bien, pero tuvo una caída, arrastró el golpe en la rodilla, al final acabó abandonando, y luego la avispa que le picó. Y encima surgió del Toro en su equipo, claro, es que su equipo tiene gente tan buena. Claro. Entonces, son dos ciclistas muy buenos para grandes vueltas. Que la gente dice, joder, que se vaya Ayuso ya del equipo, que se vaya ya, que se vaya a otro equipo. Pero en verdad, Ayuso tiene contrato hasta el 28, creo. Y yo hablando con él o con su padre, que suelo hablar, si es que si Ayuso fuese líder o del Movistar, o del Lidl, o del Soudal, o del Lotto, el que sea, iría al Tour a enfrentarse con Pogačar y a día de hoy no iba a ganar. No iba a ganar ni de... Entonces, Pero casi mejor. ¿Cómo podría quedar? Pues podría quedar
tercero al quinto, si se da todo bien. Este ya, año. Ya sería el mejor español, porque a día de Sí, hoy... sí, claro. Coño. Es que Artur Mas y... es que- o sea, Enric Mas y... Artur Mas. Artur Mas. Enric Mas, sabemos sus limitaciones. El problema de Enric Mas es. Eso es que sabes de política de hace 15 años. Me he liado. Enric Mas, con 23 años, quedó podio en la Vuelta a España y ganó la etapa de Andorra, estando antes del Movistar, estando en el Quick Step, en el equipo de Renko, en el Soudal Quick Step actual. Luego, desde que está en Movistar, eso no lo ha igualado. Ha hecho algún podio en la Vuelta, en el Tour cerca, pero es un corredor con límite, que la gente dice, joder, es que corre muy feo, es que va ahí aguantando y no. Es que son sus cualidades y su manera de correr. Probablemente a él le gustaría ser Pogačar, seguro, o reservarse y perder tiempo en varias etapas y luego ganar una o dos etapas de montaña, como hacen muchos franceses, o hacía Viranque, o hacían otros, ¿no? Pero está claro que a Enric Mas no se le puede negar que hace todo lo que puede. Y que ha sido, desde que se tiró Contador, Purito Rodríguez y todos estos, ha sido el mejor español en las grandes vueltas, aunque Ayuso llegó a hacer podio en la ¿Y Vuelta Mikel Landa? muy joven. Y Mikel Landa es un caso aparte. Aparte, joder, lo que le ha pasado este año, claro, en el Giro que... ¿Qué le ha pasado? No... Hostia, que se estampó nada más empezar. Y era un Giro que le podía haber hecho muy bien, pero también Mikel Landa, que es un chaval, bueno, ya no es tan chaval, pero que espectacular, y yo he tenido también cierta relación con él, que arrastra el famoso landismo, pero, hostia, que tuvo una hostia muy seria este año. Un pupas también muchas veces. A ver, Mikel Landa no ha sido nunca para ganar una gran vuelta, también por la contrarreloj, pero sí es un ciclista que ha dado mucho espectáculo y ha arrastrado pasiones, ¿no? El landismo, pero que es una cosa internacional, no solo diríamos del País Vasco, de todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí sigue, ojalá se recupere y pueda estar en la Vuelta a España, pero en el Giro lo habría hecho muy bien Mikel Landa, ¿no? Entonces, es un tío muy mediático, Mikel Landa. Y ya te digo que de los dos actuales, a ver cómo queda Ayuso, porque claro, Ayuso su bala para este año era el Giro. Salió mal y en el equipo lo tienen planificado. Se sabe desde noviembre que vas a hacer esto y esto. Este año le quedan carreras de un día, el Mundial con España, con lo cual va a ser rival de Pogačar, porque va con la selección española, y carreras de un día y creo que de vueltas la Vuelta a Polonia. ¿Es el líder de España ahora mismo? Sí, claro. Indiscutible. Y para una carrera como el Mundial, por supuesto. O sea, sí. Es que es un tío muy precoz, muy bueno, con una mentalidad de ganador total, que eso a veces puede ser un defecto, pero es así. O sea, es lo que es diríamos, un Cristiano Ronaldo. Pues ya sabemos. Pues, es un arma de doble filo, sí, pero yo creo que él tiene fortaleza mental también para asumirlo. Aparte que él lo sabe desde niño. Juan Ayuso, uno de sus auxiliares, que le conozco yo de toda la vida del ciclismo, de estos que ha estado en 1000 equipos, vamos, desde la época de Pantani, me dijo, es que Juan Ayuso, cuando pasó de junior a profesional, estuvo medio año en un equipo italiano de tercera, un continental, solo medio año. Y ganó el Giro de los jóvenes, corriendo en Italia, y así, diríamos, siguió ganando, porque claro, si pasas directamente a profesional, te encuentras con que no ganas. Vienes de junior, de arrasar. Y la primera carrera que corrió ya en segunda mitad de la temporada en España, el Gran Premio de Guecho, que es tiene mucha tradición allí, con una subida final por las casco urbano de Guecho, desde la playa hasta la parte alta, muy duro. Joder, quedó segundo, con 19 años. Le ganó Luis León Sánchez. Este sí os suena. Sí. Murciano. Bueno, y aparte, hermano de Pedro León, del futbolista, ¿no? Le ganó Luis León Sánchez, que ya se ha retirado, pero que por aquel entonces todavía era. Joder, y entró al autobús dando puñetazos. Sí, ¿no? O sea, diciendo, es que su primera carrera de verdad con un equipo profesional, con 19 años, queda segundo. Y se cabreó. Le gana Luis León Sánchez, o sea, que no le ganó Mítico, un que chiruca. no le gana cualquiera. Y entraba cabreado, lo cual indica, hostias, Su competitor. que es un arma de doble filo. Sí, pero yo creo que él está preparado para asumirlo. Que este año ya se le han acabado las balas en grandes vueltas con el Giro. A ver el año que viene a cuál le llevan. A ver, yo lo he dicho, y se lo he dicho a él y a su padre y a su director, que para mí fue un error ir al Tour del año pasado. Porque ir con Pogačar y encima no ser un gregario puro como otros, y encima tuvo el problema del COVID, no fue bueno. Y desde que se retiró, en el equipo siguieron yendo igual de bien. Entonces, yo creo que el año pasado, en vez de haber empeñado en ir al Tour, debería haber ido a la Vuelta. Que frente a Roglic, O'Connor y eso, habría estado en el podio si no pasa nada raro seguro, y por qué no ganarla. Y este año lo del Giro estaba bien planeado, pero no le ha salido bien. Y esperar al Tour, pasa que claro, si Pogačar este año gana el cuarto, el año que pues hasta que se ganche Pogačar, porque claro, el Tour, yo creo que Pogačar, si gana el cuarto, no se va a conformar con 4, querrá llegar al escalón de 5. Claro. Que es el máximo, porque sí, claro, Armstrong ganó más, pero como está ese Laguna que se los quitaron, pero encima no hay un ganador en esos Tours.
Ah, Que hostia. eso no sabía. Esos turnos de ganador. Nadie los ha reclamado, por algo será, ¿no? O sea, que Efectivamente. cuando en el atletismo estamos viendo el baile de medallas, que eres tercero y ya pasas a ser primero. Es como si las medallas que. O la de halterofilia, ¿no? O Lidia, o Ruth Beitia, o muchos más, heredan con el tiempo. Sí, O le pasó totalmente. a Óscar Pereiro. Y a Lidia Valentín. A Lidia Valentín, de hecho, sí. Sí. O le pasó a Óscar Pereiro con el Tour de Floyd Landis. Lo heredó sin haber sido estar en el podio en París. Pero en cambio los de Astron, por cosas de la vida, Nadie lo ha se han quedado desiertos. Ahora hay menos dopaje que antes. Muchísimo menos. Están mucho más controlados los ciclistas, ¿no? Eso estoy convencido. Antes también estaban controlados, pero había maneras de trampear. Yo creo que ahora han cambiado dos cosas. La cultura del dopaje, que estaba enraizada. Lo que pasa que ahora mismo, claro, a nivel de directores, auxiliares, organizadores, federativos, ciclistas que comentan en los medios o que escriben, todos han estado más o menos en la época, entre comillas, de la barra libre, o que estaba más o menos consentido, o que, como lo hacía todo el mundo, pues no se veía tan mal. Yo qué sé, meterme ya en más charcos. Pero si a esa gente la quitas, se acaba el ciclismo, porque te quedas sin la gente que gestiona el ciclismo, que está claro que yo estoy convencido que eso no se hace ahora. O sea, ha cambiado la cultura del dopaje. Los chavales jóvenes no es como hace 20, 30, 40 años, que los jóvenes sabían que tenían que acabar pasando por el aro. Ahora no, ahora ya no se habla de eso. Y ahora, con las mejoras en la alimentación, en la preparación, el material, aunque tendrías el mismo para todos. O sea, siempre se lleva el mejor material disponible en cada momento. Ahora las bicis han cambiado algo con respecto a hace 10, 15, 20 años, pero todos llevan las mismas. Que sea de diferente marca, es la misma bici. Entonces, bueno, yo creo que esa cultura ya no existe y el hecho de que las medias hayan subido es por la preparación, por la nutrición, que estamos viendo en el maratón también, ¿no? Los famosos 100, 120, 150 gramos por hora de Eso ingesta, ni se concebía, ¿no? que antes se concebía 30 o 40. Y eran barritas o pastelillos que hacían los auxiliares o plátanos, ¿no? Entonces yo creo que está totalmente erradicado el dopaje y si hay casos es en ciclismo de países random, o sea, en Sudamérica o en Asia o en Turquía, que no tienen el pasaporte biológico o que hay... Pero al ciclismo diríamos de la tele, el O ciclismo... sea, sobre todo lo que ha mejorado es la ética, ¿no? Porque entiendo que... Sí, ha mejorado la ética. La alimentación y el entrenamiento puede mejorar el rendimiento. Que los pero- ciclistas actuales ya no han pasado por esa época del dopaje y los que están en cargos o puestos por encima de los ciclistas, que sí estaban en esa época, pero la han borrado, afortunadamente. Y ya eso es como si no hubiese pasado. Me he quedado en la cabeza con Ayuso para el Mundial. El perfil de la carrera, que ya seguro que la sabes, ¿ayuda a que pueda tener opciones o...? Claro, es una carrera en Ruanda con continuos subes y bajas Y entonces eso en sí. altitud, que la parte más baja del récord. ¿A qué altura está? Porque Ruanda no. Altitud. Perdón. Liemos. Lo dijimos en el No, podcast de está bien Antonio. dicho. ¿A qué altura está? No, ¿A qué ¿a qué a altitud? qué altura del No, piso? ¿A qué altitud? ¿A No. qué altitud van a correr? Van a Todo competir. lo que sea sobre el nivel del mar es altitud. Lo dijimos en el podcast de Todo- Pablo, que te nombramos, y Antonio. todo lo que sea 10 centímetros de esta taza es altura. 10 centímetros es abusar. ¿A qué altitud se va a competir allí en Pues las partes más bajas como 1500. Oh, entonces, claro. Wow. Entonces sí acompaña, ¿no? El perfil de esa carrera para... Para Ayuso, pero también, pero también para Pogacar. Claro, ahí sí voy. Pero bueno, que la ayuda, que puede tener... No, hombre, que es opciones una menos de carrera, coger sí, con opciones y pues también estuvo en el Mundial del año pasado, frente a Pogacar. Entonces, bueno, ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Y eso que Pogacar, además, su selección no es tan potente como la española Pero va tan o sobrado lo que y sea, va- pues sí, claro. Va tan sobrado que se engancha cualquiera y llega y gana. Sí, que en el tema de los mundiales de ciclismo de toda la vida se ha hablado, o incluso los Juegos Olímpicos, que encima es mucho menos el número de ciclistas, que hay cierto... Es decir, es que un compañero de equipo de otra selección, que es compañero de equipo el resto de la temporada, te puede ayudar. Sobre todo si en su selección no hay alguien con opciones. Pero bueno, sí, puede ser que se ha dado, o hay casos que dices, ostras, se está pasando, pero bueno, demuéstramelo, ¿no? Y ya estamos acabando. No podemos perder la oportunidad de tenerte a ti, que llevas 30 años comentando ¿Por qué ciclismo. cuestan tan caras las bicis? No. La pregunta es, ¿qué es lo más difícil de comentar el ciclismo? Joder. Porque Es sí el creo deporte. que A ver, una no oportunidad es el importante. deporte más difícil de comentar, porque yo he comentado waterpolo, o yo he comentado, no he comentado, pero hockey sobre hielo. Fíjate, aunque los números son muy grandes, a la hostia que va la pastilla, ¿no? Es muy difícil de comentar por identificar a los ciclistas, por la de cosas que están pasando, porque no es como el tenis o el fútbol o incluso un maratón, que claro, el que vaya a 2 minutos va a 2 minutos, ya que no Claro. tiene opción. Que
lo que está pasando delante y detrás puede que en media hora haya cambiado totalmente. Ahora, dentro de la plataforma HBO Max, que ahora por cierto, se llama HBO desde hace unos días, ha cambiado otra vez a HBO Max, lo cual es un cachondeo. No, es verdad. Al final, Max, HBO Max. como lo de World Tour, World Team, Pro Conti, Pro Team, vale. Pues hay la opción multipantalla. El que esté abonado, hay una opción que se ven 4 o 5 situaciones de carrera. Tú cuando retransmites ves las 4 pantallas o las... Bueno, 8. no, yo si tengo en mi plataforma, en mi tableta, con la multipantalla, lo hago. Pero habitualmente tú en el ciclismo ves la misma pantalla que todo el mundo. Anda. La misma. Entonces es lo más difícil, identificar a los ciclistas y luego enterarte de todo lo que está pasando por delante y detrás. Pero lo que también dije la otra vez es que, o he dicho en otros podcasts, ahora mismo, que los hay muchos, que son encima los que te dan caña si cometes un error o has dicho mal el número de un ciclista o de un pueblo o de un dato, ya con eso te has quedado toda la vida como dimite. Cualquiera en su casa que esté viendo en pantalla grande la carrera y luego tenga su tableta y su teléfono con datos de la web de la carrera, o hay webs específicas, que hay varias, que dan resultados, palmarés, el seguimiento en directo, tiene los mismos datos que nosotros. Porque hay muchas webs, igual que las hay en atletismo, Sí. las de rankings y todo esto, que lo tienes abierto y pinchas en el ciclista o la ciclista y te sale todo su palmarés, todas las carreras que han corrido, todos los equipos que ha estado, con todo eso. Entonces, y luego están los seguimientos en directo, que tanto la propia web del Tour, por hablar del Tour, como de otras páginas privadas, está el seguimiento en directo con los grupitos que hay y todo eso. Pero que el ciclismo es un deporte muy difícil de comentar, que yo siempre he pensado, he pensado que sería muy fácil para identificar, excepto a los que identificas fácilmente, ¿no? No poner el dorsal, que si el ciclismo sí que es verdad que se llama dorsal, porque va detrás y encima siguen llevándose 2, uno a cada lado, en lugar de uno en el centro, como en la contrarreloj. Ponerle una pegatina, ya sea en el frontal de la bici o en el frontal del casco, no con el número, por ejemplo, 114. Si es del equipo Movistar, van del 111 al 118, por decir un número. Con poner el 4, Un 4 del tú ya equipo sabes tal. que es el Movistar. Entonces, pues ya sabes del Movistar quiénes son del 1 al 8. Entonces, no hay que ocupar todo un número. O como en la bici de montaña, que sabéis que se lleva adelante el número en la placa adelante, ¿no? Poner así en pequeñito, o en el frontal de la bici, en el tubo de la dirección, o en el casco, solo un número. Y sería mucho más fácil, pero bueno. Y cuando estás retransmitiendo, ¿qué estás pensando? ¿En lo que ves y se te va ocurriendo en la cabeza a ti, ¿no? En tus propias reflexiones, o en lo que está escuchando el espectador en su casa? Además, Hombre, tiene un poco tiene de todo. Y público, aparte, además, como sueles tener 1 o 2 analistas contigo que suelen ser exciclistas, aunque no, bueno, exciclistas profesionales, que a mí no me gusta decirlo de exciclista, porque Contador o Flecha, Sí, es un ciclista, claro. Eduardo Chozas, porque también tuvo un problema de salud, ya monta muy poquito, solo en bici estática, pero lo hacía, y Flecha y Contador siguen montando a tope. Y qué decir de Valverde, seleccionador nacional, que podría competir en el Mundial, ¿no? Valverde es seleccionador nacional, no lo tiene. Sí, de profesionales, desde este año, que hubo Anda. cierta polémica también, sí, es seleccionador nacional de profesionales desde este año. Total, que entonces vas pensando, es que muchas cosas, claro, aparte de coordinarte con el analista o los analistas, lo cual siempre es muy difícil, que a mí, tanto como estando yo de narrador, como ahora estando de espectador, no queda muchas veces clara la función y te acabas metiendo en lo que no es lo tuyo, a diferencia del fútbol, donde está muy defendido. ¿Quién es, como digo yo, quién es el camarero y quién es el cocinero? Pues el camarero tiene que hacer de camarero y el cocinero de cocinero, Vale. y la labor es importante. Aunque uno hable el 70% y otro el 30%, la labor del que habla el 30% puede ser más importante si está analizando o anticipándose o viendo cosas, ¿no? Pero bueno, dejando aparte de eso, pues estás, para empezar, narrando lo que se ve en pantalla. Aunque yo tengo el San Benito que una vez, creo, bueno, ¿para qué os lo voy a contar si ya lo estáis viendo? Y hubo gente que se quedó y me siguen machacando en las redes con eso, ¿no? ¿Para qué lo vamos a decir si ya lo estáis viendo? Evidentemente hay que diferenciar la narración en radio de en tele, porque en tele la estás viendo, claro. Leer todo lo que está en pantalla, yo creo que en tele no, muchas veces lo estás viendo, ¿no? Quedan 47 kilómetros, llevan 2:30, no lo tienes que estar diciendo constantemente, ¿no? Pero... ¿Y qué es lo que más te demanda el público? ¿Que narres? No, tampoco es que te demande específicamente, pero bueno, yo creo que hay que narrar con diferentes cambios de entonación, pues como en el atletismo, en una carrera de fondo, lo que está pasando, y luego analizarlo, porque yo creo que también el narrador, y hay carreras en las que está solo, también puedes entrar en un debate de analizar con el ciclista, con el exciclista profesional, que evidentemente el ciclista profesional tiene un punto de vista de haber estado ahí, aunque no haya sido estos últimos años,
y de conocimiento Sí, como si veo yo el salto de longitud. que tú no tienes, pero yo hay sitios, como por ejemplo ahora he estado haciendo una semana de rutas en los Pirineos o en los Alpes o sitios de España, que me los conozco con los ojos cerrados. Pues yo también puedo analizar por dónde van a pasar o por qué ese repecho es tal o cual, porque yo he estado ahí también, a mi nivel como ciclista practicante he estado ahí, ¿no? Que muchas veces el haber tenido yo cierto nivel, igual que me pasa con el atletismo o el triatlón en ese deporte, no de haber competido en profesional, pero sí haber tenido cierto nivel y haber entrenado con ciclistas profesionales, Ayuda. es un arma de doble filo. Puedes meter la pata más. No, meter la pata no, que te dicen, joder, ¿tú con quién has empatado para hablar como Flecha? Claro. O como Chozas. Entonces, es un arma de doble filo. Bueno. Que mucha gente. Entonces, o el tener mucha relación con ellos, que a veces es un arma de doble filo. Que muchas veces yo lo he dicho también, ¿no? Que el haber tenido relación de amistad con ciclistas o con atletas, como puede ser a mí con Berlanas o con Flecha, bueno, están ya retirados, pero cuando están en activo es un problema, porque cuando les tienes que criticar o no ser un hooligan, no tanto él, pero sí su entorno, se puede molestar. Joder, ¿y este qué está diciendo? Entonces, muchas veces yo lo he pensado que eso lo ha dicho Santiago Segurola, el crítico de fútbol, ¿no? O un crítico que había de toros, Joaquín Vidal, aunque yo no sigo los toros, pero me gustaba leerle en El País, o lo ha dicho recientemente. Hostias, el nombre que mal se me ha ido. Le leí una entrevista hace poco cuando se jubiló, el de Radio Nacional de Música. Joder, el de la barba. Ni idea, la verdad. Hostias, que lo dijo. Que dijo que una vez le invitaron a una fiesta con cantantes y todo esto, y no, porque ya, como te invita a su casa, a cenar, a la piscina, a lo que sea, a una fiesta, ya piensas que no vas a poder criticar. Entonces yo muchas veces pienso que lo mejor es no relacionarse, o sea, no ir asaraos de ellos directamente y estar con ellos, o no ir a los hoteles de los toreros, o no ir a casa de un escritor, o diríamos, o no entrenar con ciclistas con los que luego tienes que hablar, o con atletas, porque eso ya te tergiversa. Yo creo que, pero yo soy el primero que lo he hecho, Claro. pero creo que a veces no es bueno. Pero se puede diferenciar el profesional de lo personal. Ya, pero a mí me ha pasado. De gente que se ha mosqueado, gente que lo que sea, Ya. porque pensaban que eras amigo suyo o lo que sea, y no has dicho lo que le gusta a él o a su entorno, y lista negra. Y eso que te acaba repercutiendo con él y sobre todo con su entorno. Bueno, Antonio, pues ya hemos finalizado con la entrevista. La verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os entrevisto yo ahora a vosotros. Ahora te toca a ti. Nada, no hay 2 sin 3, así que ya nos veremos por aquí en otra No ocasión. hemos tocado el ciclismo femenino, pero lo tocamos otro día. Lo Que podemos tocar ahora, otro ahora día, mismo sí. esta semana está el Giro. Yo, bueno, con la baja que tengo del ojo, narraré el Tour femenino, que es justo los 2 últimos días, y la semana siguiente al Tour masculino. Pero bueno, es un deporte que está evolucionando, está entrando ya en los grandes medios y en las televisiones, pero que sigue estando lejísimos en comparación con, por ejemplo, atletismo, ciclismo, triatlón, que como de toda la vida se han hecho en el mismo sitio, a la vez las competiciones, con sus características, los grupos de entrenamiento, y vosotros lo sabéis, son de chicos y chicas, Marta Serrano, pues su grupo, todo es diferente al ciclismo, que han sido o al fútbol, que es más ciclismo, compartimentos estancos, y por eso están muy, muy por debajo en practicantes y en seguimiento, que lo que puede pasar con el atletismo, con la natación, con el tenis, que prácticamente es lo mismo. Efectivamente. Pues lo íbamos a tocar. Si teníamos como 20 preguntas Sí. aquí apuntadas que no te hemos hecho, pero Como al siempre. final. Y también A vamos, cambio yo de una taza y de agua, Claro. voy. vamos saltando una a Y otra. espero Bueno, que nada. que la otra vez con el atletismo, algunos, cuando dije que los futbolistas eran los mejores, Nada, algún nada. purista, ¿pero qué estás diciendo? Yo creo ¿Qué que la estás gente, diciendo? Antonio, a ti o te ama o te hatea, ¿eh? O sea, ¿Qué estás te diciendo? ama o no te odian. ¿Qué estás diciendo? Pues no, yo cuando digo una cosa ¿Por qué? creo que la he razonado, aunque a veces se me va la boca y con alguno que hasta en Strava que me dice una cosa, le contesto de cachondeo y piensa que está en serio y se enfada, pero bueno. Es que al final es lo que tiene es tener lo que hay. opiniones tan tajantes sobre No, muchas pero que mis cosas. opiniones, si son tajantes, es porque las he meditado. Y muchas veces haciendo Totalmente. deporte en solitario, cuando digo lo de los africanos y los keniatas, es que estoy convencido. Y aparte que están los datos. Es que no hay ningún dato que diga lo contrario. Lo que hay es la tradición. Pero los datos dicen que no. Bueno, y que no hay nada mejor que la libertad de expresión, que yo en muchas Hombre, cosas por puedo supuesto. estar de acuerdo contigo, en otras no me Hombre, es parece que las nada de bien, opiniones. pero las opiniones están para respetarlas y para O escucharlas. sea, las Así que- opiniones, a la gente que va con americana y camisa de cuello redondo, pues que se creerán que van elegantes, pero para mí eso es lo peor.
No, para eso llevas la camisa fuera, ¿no? Qué grande, Madre Pues, mía. Bueno, nada, simplemente. bueno, la camisa para con despedir cuchillo el. así es. Hoy te ha venido admisible. pijo, Antonio. No, Hoy te ha pero venido si hubiera pijo. sido. Yo es que soy muy cayetano. Hoy te has venido muy elegante. Nada, queremos despedir el episodio. Bueno, cuando nosotros grabamos antes en otro estudio, ¿vale? Y nos quedamos sin poder grabar y bueno, nos volvimos locos buscando dónde poder hacer el podcast. Bueno, pero ¿no? nosotros fue Y- en este, si y se puede decir. No, no, Sí, no. el otro Sí, fue el otro ese, fue en este, pero nosotros hace un año grabábamos en otro, Sí. ¿vale? Y nos tuvimos que ir y buscar muy rápido otro estudio. En un Entonces, túnel del metro. le propusimos a la radio, a Revir Radio, grabar aquí, ¿vale? Y bueno, pues tristemente la persona con la que empezamos aquí, que fue muy amable conmigo y la verdad que aceptó el proyecto desde primeras, pues falleció hace 5 días. Ostras. Y nada, desde aquí le queremos mandar un saludo. Pues se lo dedicamos y a su familia y a sus sí, allegados, claro. dedicamos este episodio a Bernie y nada, que para nosotros ha sido una oportunidad que nos haya dejado grabar aquí y se lo Pero vais a agradecemos seguir aquí, ¿no? enormemente. Sí, Por decir, sí, vamos a seguir aquí, como yo ya, Vamos a seguir como con aquí. los biquineros estos asturianos de ciclismo, ya soy como uno más de su. Inclúyete, Antonio, haremos un YouTube. tercer podcast 100%. Te Claro que traeremos sí. aquí. Así que nada, gracias Bernie y este va por ti. Sí.